Coronel de CSM, William Gonzalo Montaluisa Salazar, médico emergenciólogo intensivista, director de la carrera de medicina de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Bienvenido, doctor Coronel. Es un placer para nosotros tenerlo aquí y poderle realizar esta entrevista. Cuéntenos un poco más de usted. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted ya lo ha dicho, mi nombre, soy de profesión en el ámbito civil, médico, con las especialidades en cuidados intensivos y medicina de emergencias, y con subespecialidades en cuidados coronarios y cuidados intensivos pediátricos. Al momento me desempeño como director del Departamento de Ciencias Médicas, que la Fuerza ha considerado que yo puedo prestar mi contingente aquí en la ESPE, en el sentido de ayudar al crecimiento de la carrera y obviamente al crecimiento y desarrollo de ustedes como futuros médicos, como personas de bien, profesionales que sean de alto nivel, con un alto nivel de servicio y con un conocimiento bien fundamentado, pero sobre todo con honestidad y humildad. Esa es la parte clave. Increíble, coronel. Nosotros sabemos que usted es un héroe de guerra, sabemos sus antecedentes, hemos indagado un poco ahí. Usted estuvo en la guerra del CENEPA. Usted fue parte del equipo médico en la guerra del CENEPA. ¿Cómo fue su experiencia ahí? ¿Usted en qué línea estuvo? ¿Qué rol desempeñaba ahí en ese entonces, cuando hubo el conflicto armado entre Perú y Ecuador? Bueno, yo les comento, ingreso a la escuela militar el 2 de septiembre del 1994 para formarme después de todo el proceso de selección que hizo la escuela militar y el ejército. Apruebo mi ingreso y obviamente durante estos primeros meses de formación en la escuela fueron en el ámbito enteramente militar. Lo que es planificación, lo que es manejo de armas y esas situaciones. Resulta que después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo del 94, regresamos a la escuela militar y obviamente el rector de la escuela mandó a formar en la noche a todo el personal de la escuela. Y se nos indica en ese entonces a Galo Molina, que era mi compañero, y a mi persona, que vayamos a apoyar a un grupo de fuerzas especiales que iban a hacer un entrenamiento. No se escuchaba mayormente el problema del conflicto entre Ecuador y Perú. Entonces nosotros, obviamente, 5 de la mañana teníamos que estar en el complejo ministerial al siguiente día, fuimos para allá, y de verdad, nosotros éramos prácticamente cadetes, aspirantes en la escuela militar. Y todo el mundo era, en cambio, ya comandos, solo comandos. Entonces, formamos con ellos, nos dieron la disposición de embarcarnos en los vehículos y fuimos en dirección a la Shell. Pues para todo mundo, el ejercicio iba a ser en la Shell. Pero llegamos a la Shell, nos instalamos y en la madrugada nos hacen despertar con la orden de salir al hangar, al aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto nos repartieron armamento, munición y raciones para 3 días. Para nosotros, inició el ejercicio. Subimos a las aeronaves e ingresamos. Por mal tiempo aterrizó la aeronave en Macas. Después en helicóptero ingresamos a Patuca. En Patuca hicimos tiro en esa tarde. Había cierto armamento que estaba un poco falloso. Pernoctamos en el Coliseo de Patuca. Al siguiente día desayunamos bien. Nos dieron demasiado desayuno. Hizo raro. Sí, ¿No notó como algo que fuera. raro, un ambiente Dije que bueno, me imagino que no van a dar de comer el resto del día, que por eso estaba de bueno preparación? el desayuno. Y bueno, repartieron nuevo armamento. Hicimos tiro, almorzamos, y ahí sí, tipo 2, 3 de la tarde, nos dividieron, y vinieron las aeronaves y nos ingresamos. Entonces, en ese transcurso, yo formaba parte de un grupo que era nuestro sector de responsabilidad Tigüinza. Entonces, ingreso como aspirante, que estaba en formación, pero ahí el comandante de las operaciones en Tigüinza me dijo, bueno, ¿y usted quién es? Le digo, yo soy aspirante. No, usted no es aspirante. Usted es un oficial, es subteniente, y este es su pelotón,
y esta es su responsabilidad. ¿Ya? Como un combatiente más, no como médico. Entonces, esta es su responsabilidad y usted defiende esto y aquí no pasa uno. Esa era la disposición. Entonces, lo que hicimos fue, con la gente que me asignaron, es montar todo lo que era el operativo para defensa. Y obviamente así fue como nos desenvolvimos durante toda la situación inicial que hubieron los conflictos. Posteriormente es que nosotros recibimos lo que es insumos médicos y uno podía apoyar. Porque al inicio el apoyo a los heridos era con iniciativa y lo que tienes, ¿sí? Con lo que tienes, o sea, la parte de vendajes improvisados, la parte de camillas improvisadas y todas las situaciones que había. Porque yo fui un combatiente más, no médico desde el ingreso. Después se tomó la parte médica, se crearon ahí ciertos refugios para poder atender a los heridos. Entonces, esas fueron las convicciones y obviamente el actuar tanto como médico como combatiente. Es muy bueno conocer esta parte. Creo que no mucha gente tal vez la conoce, ¿no? Todos conocen al coronel, al médico que hay detrás de William Montalviza, pero viéndolo de un poco más objetivo en el tema militar, ¿cuál fue su motivación para ingresar al campo militar, a este ámbito militar, a la fuerza? Bueno, yo hice mi internado rotativo y parte de mi formación en el hospital militar. Luego fui residente en el hospital militar, estuve en el primer año de residencia. Y obviamente ahí hubieron las circunstancias para el llamamiento y entonces ingresé a la fuerza. Yo le cojo un amor a la camiseta y a mi ejército es en el conflicto, ¿sí? Ahí entendí muchísimas cosas que posiblemente no las aceptaba en la magnitud ni en la forma que era cuando a mí me daban instrucción. Por ejemplo, el pernoctar en condiciones adversas. Esto parece algo ilógico, que cómo es esto, que no dormir, porque no me dejan descansar, que me tienen hostigando, todo eso. No, o sea, esa era la connotación, pero después en el conflicto ya entendí, ¿sí? Que era no dormir, que era ¿Por no qué? comer, no tener tranquilidad, de saber conservar la calma, de saber tener una moral alta para afrontar lo que viene, ¿sí? Y obviamente el saber ser un buen compañero, un buen body con todos los que estaban ahí. Yo tengo unos recuerdos y unas amistades muy gratas y un agradecimiento profundo a todos los que estuvimos allá, ¿sí? Yo tengo unas anécdotas increíbles de una de ellas, por ejemplo, de Cabo, en ese entonces Chumbía, que era un nativo, pero militar. Pues él fue herido y el lema de él era, yo le estaba mandando atrás, a la retaguardia, y él decía, no, no, teniente, todos venimos, todos nos vamos. Entonces son lemas así. Lamentablemente él días después pisó una mina y perdió su extremidad. Pero en cambio esas son cosas que a uno le van dando significado. Y a su vez, ver que uno puede hacer algo por lo que es nuestro país. Uno no espera recompensas. Yo pienso que lo más grande es la convicción de que uno, el deber cumplido, de haber hecho las cosas en forma adecuada. Dios dio la oportunidad de estar en el momento preciso, en el lugar adecuado para poder servir. Y eso se hizo. Me parece increíble. Usted ya como me ha mencionado un poco de cómo fue la experiencia en su pelotón, cómo fue que se fueron dando las cosas, no entró como médico, entró como parte del ejército como tal, ¿no? Como un Para su combatiente formación, más. como un combatiente, pero desde el punto de William Montalviza en la actualidad, como un médico con una gran trayectoria como la tiene usted, ¿qué puede observar usted en ese tiempo? O sea, ¿qué puede rescatar de usted en ese tiempo? Su experiencia personal, con sus conocimientos médicos, ¿no? Miren, una cosa clave que yo siempre les he dicho a la universidad y a ustedes que están en formación y muchos otros personas, alumnos que han estado en formación, les he dicho, ¿ve? Lo clave para uno
es lo que siempre se ha leído. Primum non uncere. Primero, no hacer daño. Segundo, sirvan. Nuestra carrera es de servicio. ¿Sí? Tercero, el mejor recompensa es la tranquilidad y la conciencia de que hicieron bien las cosas. Cuarto, sean humildes y sean realistas con ustedes mismos. La medicina es tan amplia que nadie podemos abarcar todo, ni siquiera dentro de nuestras propias especialidades. Pero uno debe ser lo suficientemente honesto para saber hasta dónde puedo y hasta dónde hago las cosas. Y ser lo suficientemente humilde y capaz de pedir ayuda. Muchos errores médicos que yo he observado en mi vida es porque la gente no sabe pedir, tiene vergüenza en pedir. Crean como un tabú el pedir, como que fueran a titular a mucho de la gente como incompetentes, y eso no es así. Por eso le he dicho, el peor error de un médico es no pedir ayuda. El peor error. Y ustedes son compañeros, son amigos, deben ser una familia, un nexo. O sea que tener claramente capacidad de decir, ¿sabe qué? A tu compañero, a tu compañera, ayúdame en esto, oriéntame en esto. ¿Sí? Porque el paciente, ¿qué espera? No le dice usted se graduó con 10, usted se graduó con 20, usted se graduó con 100. No, no. El Mira que paciente sí. le espera, lo que le dice es que usted le alivie. Si no le alivie, la acompañe. Que usted le entienda. A veces lo más clave en la medicina es saber escuchar, saber tener paciencia. Paciente viene de paciencia. Y obviamente es lo que ustedes tienen que aprender. La medicina se aprende todos los días. Si yo no leo hoy un libro, un artículo, un libro, puedo leerlo mañana. Pero la calidad humana no. La calidad humana nace y crece. Entonces, lo primero, sean humanos, sean humildes, lean y hagan un núcleo férreo de ustedes. Eso les puedo decir. Y coronel, para ir ya finalizando esta entrevista, desde el tema militar, desde el tema médico-militar, ¿cómo fue la logística en este conflicto armado? ¿Cómo usted pudo observar? Me imagino que en ese tiempo usted estaba recién empezando, ¿no? En la vida militar. No tenía la noción de cómo eran los destacamentos militares médicos, cómo era un puesto de socorro, un nido de heridos. Usted viéndole desde ahora, ¿cómo le puede analizar la logística médica durante el conflicto? Una de las cosas claves del ejército ecuatoriano y lo que se pudo demostrar en el conflicto y por qué el ejército ecuatoriano con menos número de combatientes pudo vencer al ejército del Perú fue el ser polifacéticos. En mi caso, combatiente y médico. Otros casos eran ingenieros y combatientes. ¿Sí? Entonces, eso da una situación que pueda desempeñar doble. Si bien es cierto, en un inicio la parte logística es bastante complicada, porque una cosa es que usted esté a nivel interior del país y pueda reunir todas las cosas para apoyar a los que están en el frente, y otra connotación es que lleguen al frente, a la primera línea. Entonces, no solamente es el transporte, pero el transporte ¿en qué? Los medios lo permiten, el clima lo permite, el enfrentamiento lo permite ingresar a las aeronaves. No, entonces muchos de los abastecimientos fueron cargados por las personas. Intervinieron gente que eran conscriptos, gente que eran reservistas, cargando en sus espaldas los abastecimientos, ¿sí? Considerando lo que nosotros necesitábamos, pero en base a lo que la planificación desde adentro, desde atrás, ¿sí? Entonces nosotros, con las dificultades que hubo, por eso que les digo, o sea, uno ahí entiende el por qué cuando uno le forman es que tú comas una vez al día, o que tú tengas 2, 3 minutos para comer todo, ¿sí? Entonces, esas son situaciones. Entonces, porque no es fácil decir, ¿sabe qué? Llévele esto y te va a llegar. En la parte médica, hubieron muchas organizaciones y todo que apoyaron, pero a veces no podían ir a primera línea, no podían llegar. Entonces, y obviamente, en un inicio, lo que se necesitaba, de acuerdo a lo que planificó mi general Moncayo en su debido momento, era combatir, ¿sí?
Y bueno, después ya fueron entrando el personal civil a apoyar, no a primera línea, pero sí un poco a lo que ustedes considerarían ahora como el puesto de curación y evacuación. O sea, el nido de heridos y puesto de socorro enteramente militar. Entonces, ustedes haber visto que el nido de heridos lo desempeña el personal de sanidad militar. Y obviamente, estableciéndose lo que ustedes deben saber, hacer un excelente triaje para saber a dónde evacuar. Por eso, al final de la rotación de ustedes es hacer un ejercicio, como lo hicimos el semestre anterior, en el sentido que no me expliquen, ni le expliquen a la mayor, hagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto también se aplica en situaciones propias de la vida real. Si ustedes están en el subcentro de salud X y existe un accidente con un transporte público que tiene 30, 40 ocupantes, son víctimas de este accidente, deben saber cómo hacer, cómo ayudar y ayudar bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que es logística militar es acoplado también a la parte civil. Todo lo que es la organización militar lo han acoplado a la parte civil. ¿Sí? Entonces, todo esto es un juego. Por eso lo que yo les digo es, ustedes hacer la correlación y van a ver que existe. Entonces, obviamente, esta logística es clave que ustedes la sepan, porque posiblemente esto no lo ven en otras universidades. Y a veces tú llegas al subcentro de salud, son ustedes los directores del subcentro de salud, y ¿cómo hago? ¿Qué se hace? Yo sé medicina, pero ¿y cómo me abastezco? ¿Qué hago? ¿Cómo planifico? Entonces, esa es la clave que la universidad ha planteado dentro de los perfiles de la carrera, que ustedes aprendan esas cosas. Por eso ustedes preguntan en otras universidades, no, no Sí, existe ¿no? eso, no existe. Entonces eso es aprovechamiento para ustedes. Gracias, mi coronel. Y desde el conflicto que hubo, no va para salirnos un poco de esto y enfocarnos en lo que es logística militar y sanidad militar, ¿usted qué cambios ha visto o qué evolución ha visto desde ese entonces hasta el día de hoy que se manejen? Dentro de Fuerzas Armadas han habido algunos cambios que posiblemente no son, perdón, valorados o evaluados a nivel público, porque obviamente es parte reservada nuestra. Ha habido actualizaciones de la doctrina militar, actualizaciones en la parte logística, actualizaciones y entendimiento de las evacuaciones. Se ha perfeccionado en lo que es los escalones de atención, ¿sí? Que ustedes ya han de haber revisado, revisarán posteriormente. Y obviamente, no es lo mismo el conflicto del 95 con las condiciones del conflicto de ahora. Ahora el país tiene un conflicto más interno que externo. Entonces los apoyos en sanidad son de otro tipo. ¿Sí? Adoptándose. Entonces, obviamente, dentro de toda esta situación, entonces ha habido cambios que han ido para bien. ¿Sí? Muchos de los cambios se han hecho en forma oportuna y adecuada, que eso es lo bueno y le ha permitido al ejército crecer. Crecer en conocimientos, crecer en experiencias. Tuve la oportunidad de unos 3 años atrás realizar la actualización del Manual del Empleo de Sanidad, en la cual se plantearon varios cambios, muchos de los cuales fueron acogidos y otros no fueron acogidos, pero obviamente con sus debidas justificaciones y está bien. ¿Sí? Pero todo eso va creciendo, va siendo perfectible, va perfeccionándose. Y obviamente la gente va apoyando, va colaborando, va aprendiendo. Y Un eso es bueno. trabajo progresivo también, ¿no? Exactamente. Podríamos decir también de prueba y error, aplicar algo, tal vez si no funciona, irlo cambiando, o más de solo Todo, teórico. todo es un ciclo de mejora. Entonces, en Fuerzas Armadas, en sanidad militar va conjugado la parte teórica con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya no, el médico militar no solo es médico, ahora también ya es, digamos, tiene sus especialidades en el campo médico, pero también tiene sus otras actitudes en el campo militar y administrativo también. Entonces, que esas son cosas claves. Mi coronel, para ir finalizando, un consejo sabemos que en la carrera existe bastante la curiosidad en que
tal vez se pueda abrir la oportunidad para que algunos de mis compañeros puedan llegar a adentrarse dentro de la vida militar como tal. ¿Qué consejo les daría a ustedes para los que tienen en consideración seguir el servicio militar? Miren, el servicio militar, como a mí me lo enseñaron y después lo comprobé, es un apostolado, ¿sí? En el cual ustedes tienen que servir doble. O sea, la parte médica de por sí es servicio y la parte militar también es servicio, ¿sí? Un servicio dentro de lineamientos para bien. Entonces, ustedes saben que inclusive la columna vertebral de una nación, de una patria soberana, es sus Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, tienen que formar parte de, entender que van a formar parte de eso, de esa institución, que es una institución que tiene que tener claramente sus lineamientos y por ende exigir personas que sean correctas, personas de bien, médicos de bien, profesionales correctamente formados en el campo militar y en el campo médico, ¿sí? No pueden separar las dos cosas, hay que conjugar las dos cosas. Y obviamente eso también es sacrificio. Y no solo sacrificio personal, también son sacrificios familiares. Porque uno como médico, yo puedo estar con mi especialidad tranquilo en Quito, mi consulta, el hospital, todo bien. No pasa nada. Pero también tengo que, en este caso, desempeñarme aquí en la ESPE. Yo vengo, el anterior, antes de venir a ESPE, estuve en Guayaquil. Y antes de eso estuve en Quito. Y antes de eso estuve en Riobamba. Entonces son situaciones en las que se van dando. Entonces también es una coyuntura entre la persona, el profesional, el militar, la familia. Entonces deben estar conscientes de esta situación, ¿sí? Entonces, pero también tiene su recompensa. Vuelvo y repito, no hace falta que te den un reconocimiento. Lo clave es lo que La uno hizo, satisfacción la personal. satisfacción personal, la satisfacción de haber cumplido, la satisfacción de haber colaborado, de haber hecho las cosas bien. Siempre en positivo para cualquier sitio donde estemos. No mantenerse, sino crecer. Coronel, un consejo para nuestra población estudiantil, para nuestros compañeros futuros médicos, un consejo que usted haya aprendido, una anécdota, una lección que le haya dado estar en su primer conflicto hasta el día de hoy que usted la aplique. Una lección de vida, puede ser tal vez algo que usted aprendió ahí y que hasta el día de hoy lo siga aplicando día a día. Porque como sabemos, nuestras primeras experiencias son las que nos marcan y más en su caso, que su primera experiencia, se podría decir como tal, fue un conflicto armado y de este calibre. Entonces, ¿qué lección podría darnos usted o qué parte usted todavía sigue aplicando y nos podría dar como consejo a nosotros? Miren, lo que les puedo dar como consejo de ustedes son personas que fueron seleccionadas, no por dar el examen de ingreso, sino que yo pienso que hay un ser supremo que a ustedes les seleccionó para ser instrumento de él, ¿sí? Para hacer el bien. Por ende, ustedes tienen una responsabilidad, la responsabilidad de formarse, la responsabilidad de ser humildes, la responsabilidad de crecer, la responsabilidad de ayudar. Y obviamente eso les va a permitir a ustedes y a sus familias estar en paz. Esas son cosas que ustedes van creciendo día a día. Tomen lo bueno, pero también de lo malo aprendan para no hacerlo. Ninguna universidad en el mundo, ni ningún hospital en el mundo les va a dar el 100% de lo que necesitan. Pero ustedes son los que deben completar ese 100%. ¿Con qué? Con el interés, con la investigación, con la lectura, con la paciencia, con el compañerismo, con saber tener claramente sus metas. No fijarse metas cortas, sino metas altas, metas lejanas, soñar alto, para que sean profesionales de bien. Ustedes deben decidir en sus vidas y deben decidir de vidas, pero eso deben hacerlo entendiendo al que está al frente de ustedes. A veces nosotros los médicos pecamos en no ponernos en los zapatos del que está al frente.
Y a veces consideramos que somos el centro, cuando no somos el centro. ¿Sí? Siempre traten como ustedes quisieran ser tratados. Y aprendan, no por una nota, aprendan porque ustedes quieren saber. Pero vuelvo y repito, el paciente no les va a preguntar con cuánto te graduaste para ver si me hago atender. El paciente les va a preguntar qué le curan y punto. Entonces eso deben saber ustedes clarísimo. Y eso es lo que yo les puedo indicar y aconsejar. Coronel, muchísimas gracias por prestarse y por habernos abierto un espacio para poder conversar con usted, conocerle un poquito más. Yo sé que tal vez faltan muchas preguntas que me hubiera gustado hacerle, pero por esta vez vamos a finalizar aquí. Le agradecemos un montón, le agradecemos muchísimo por estar aquí. Es un honor para nosotros poder escuchar más de usted. Admiramos mucho su carrera, admiramos mucho su trabajo, lo que usted ha hecho, no solamente por nosotros como docente, tal vez como director del departamento, sino también como en su rol de militar, de parte de la fuerza del país y por lo que ha hecho por todos nosotros. Le agradezco mucho y pues... Muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya servido y completado sus expectativas. Gracias.